Voy por ahí, mami, voy por ahí. La pista de baile la vamos a destruir. Tú eres la number one que lo va a discutir, ya. Welcome to the remix. Luz Verde, en la 98.5, la radio espectáculo. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes allí, a la audiencia también. Doctor, hoy queremos tratar un tema que estuvo en auge durante unos tiempos también. Y hay algunas informaciones que están saliendo y que dice que se está reduciendo la pobreza extrema en Paraguay. ¿Qué opinión tiene al respecto, doctor? Y ¿sabe qué? Vine por el Instituto Técnico Superior de Desarrollo y Cooperativismo del Paraguay, IDECOP, y le comenté que iba a tener entrevista con usted. Y los jóvenes les pregunta cómo es que la pobreza aumenta más en lo rural, me dijeron. Preguntarle un poco al doctor, me dijeron. Porque se supone que en lo rural hay justamente la producción. Esa es una pregunta que te hacen los alumnos del IDECOP, doctor. Cómo no, con mucho gusto. Voy a empezar respondiendo la primera parte de ese cuestionario, Norma. Hay que empezar distinguiendo entre pobreza en términos generales y miseria, que es algo así como la parte más lacerante de la pobreza. También se la llama pobreza extrema. A veces se usa también un sinónimo, indigencia. Lo que está ocurriendo en Paraguay en los últimos 10 años, digamos, es que tomando diversos indicadores puede constatarse que la pobreza en sentido amplio ha disminuido notoriamente. Ha disminuido notoriamente, pero por otro lado, que la pobreza extrema, o sea, esa parte más dolorosa de la pobreza, llamada también miseria o indigencia, ha disminuido ciertamente en los últimos años, pero lo que nos llama la atención es que se haya producido un aumento en el año 2014. Entonces, por eso, para no exagerar ni el lado positivo ni el lado negativo de la reducción de la pobreza en sentido amplio, por un lado, y por otro lado, de la miseria, lo que hay que decir claramente es que en toda América Latina, también en Paraguay, en los últimos años se ha producido una movilidad social ascendente de los estratos inferiores. Eso puede constatarse en todo este subcontinente, también en los países vecinos acá y también en nuestro país. Pero lo que llama la atención es que la inequidad o la desigualdad social ha aumentado también notoriamente. Y eso por un lado. Y por otro lado, que la miseria permanece grande, y no solamente permanece grande, sino que ha aumentado el año pasado. Se está hablando de más de 700.000 personas sumidas o inmersas en indigencia, y eso aumenta extraordinariamente en épocas de inundación, como la que se tuvo hace algunos meses, y de esta otra que se está anunciando gravemente también para las próximas semanas y meses, ¿verdad? Es decir, no hay motivos para euforia, pero sí para esperanza, porque como la pobreza en sentido amplio ha disminuido notoriamente, entonces eso significa que se constata una vez más una correlación positiva entre el aumento cada año del Producto Interno Bruto, por un lado, y la disminución de la pobreza, por otro lado. Y como estamos pasando una década ya de un aumento promedio del 5% del Producto Interno, entonces eso explica el que numerosos miembros de los estratos inferiores, no solamente de la clase muy pobre, sino también de la clase media, están aumentando hacia arriba su movilidad social, ubicándose en niveles superiores a los que tenían hace algunos años. Esa es la buena noticia, pero la mala noticia es que esta gente que ha subido hacia arriba en la pirámide social no está encontrando formas de estabilizarse en esos niveles. Algunos corren peligro otra vez de caer, y eso se debe a que los servicios básicos que se ofrecen tanto del sector público como del sector privado en los estratos intermedios no son lo suficientemente buenos y tampoco son asequibles en términos de costos para muchos de ellos.
Entonces, esa falta de oportunidades educacionales, por ejemplo, en los estratos más altos que los que tenían anteriormente, para ellos son una gran dificultad que puede empeorar si es que no se aceleran las obras de infraestructura, porque una forma realmente de combatir la pobreza y de fomentar esa movilidad social ascendente es que se construyan masivamente obras viales. No solamente obras viales, también casas, que ya sabemos que nuestro país sufre un gran déficit de viviendas, ¿verdad? También escuelas, que también hay veces que dan clases hasta bajo el mango, ¿verdad? En otras palabras, para hacerla breve, la pobreza en sentido amplio está disminuyendo, pero la parte dura de la pobreza, llamada también miseria o indigencia, se ha quedado al nivel del 10%, eso fue en el 2013, y en el 2014, sin embargo, subió a 10,5%, lo que significa que unas 33.000 personas han empeorado su situación cayendo en la miseria. Eso con relación a la primera parte de la pregunta, ¿verdad? O del cuestionario. En relación a esa pregunta que hacen esos estudiantes, hay que decir que la pobreza rural es más grande y peor que la pobreza urbana, porque los pobres rurales dependen desproporcionadamente de la agricultura para sus ingresos. Y eso les expone a fluctuaciones de precios macroeconómicos y riesgos locales que no son nada subestimables, como por ejemplo el mal tiempo y las plagas agrícolas. Eso hace que mucha gente en el sector rural esté pasando peores niveles de pobreza que los que viven en las zonas urbanas. Y en las zonas urbanas también hay que decir de que las perspectivas de trabajo son limitadas. Y eso explica las altas tasas de desempleo y autoempleo en esas zonas. Es decir, en términos relativos, entonces, los pobres rurales están peor porque dependen de condiciones climáticas, de plagas agrícolas, depende también de obtener trabajo estable, ese tipo de cosas, ¿no? Pero en las zonas urbanas también faltan oportunidades de trabajo para todos. Eso es lo que se puede decir con relación a este tema tan lamentable relacionado con la pobreza, con el agravante de que el presidente de la República hizo una declaración muy poco feliz en su último viaje a España, diciendo que supuestamente este país exporta pobres o exporta pobreza. Eso, aparte de ser una feroz metida de pata del presidente, porque no se puede decir eso, los pobres no son mercancías para que sean exportados, y es una forma muy despectiva de hablar de la gente humilde. Aparte de eso, yo aprovecho esta entrevista para recordar que, a mi criterio, la mejor forma organizacional para combatir la pobreza siguen siendo las cooperativas. Eso se ha demostrado en los últimos 90 años y en las últimas décadas también, que la gente que constituye una cooperativa para ayudarse recíprocamente es gente que termina saliendo de la pobreza. Una buena noticia. Sin duda alguna, doctor. Bueno, agradecemos esta entrevista y la respuesta que le ha dado a los jóvenes y también a la consulta que le hemos hecho. Muchísimas gracias, doctor Ricardo Rodríguez Silvero, con este tema que hemos analizado hoy. Ha sido un gusto. Igualmente. Así estábamos con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero analizando temas candentes de nuestro país. Luz Verde, con la conducción de Norma Ortellado y Ingrid Achucarro.